Qué bueno, gracias al Señor. El estar aquí es una bendición, porque vamos a escuchar al Señor a través de su palabra. Amén. Bien, hermanos, pues ya en vísperas de Navidad necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Ya se habla mucho de Navidad en todos lados, pero si le preguntas a la gente qué es Navidad, no te va a contestar, ¿verdad? Entonces, nosotros sí sabemos que es Navidad, ¿verdad? ¿Qué es Navidad para alguien que quiera contestar? ¿Qué es Navidad? Nacimiento que da vida, que dio vida. Nativitate, nacimiento que te da vida, que dio al mundo vida, ¿verdad? Jesucristo vino y dio vida al mundo a través de su palabra, a través de su sacrificio sustitutorio. Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de la Navidad, ¿verdad? Obviamente que Jesús no nació en diciembre ni en 24 de diciembre, no se sabe la fecha, pero nosotros, yo lo veo de una forma así, que qué bueno que celebramos el nacimiento de Jesucristo, porque nos da una oportunidad de hablar de las grandes riquezas de su amor, de su gracia y de su misericordia. Hay gente que no celebra y dice, no, pues no celebro Navidad, pero es bueno este tiempo porque podemos decirle a la gente que un día vino, Dios se hizo carne y vino a esta tierra a través de su Hijo. Y lo dice la Biblia. Vayamos a 1 Timoteo, 1 Timoteo. Tito, Filemón, Hebreos. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo nos dejó escrito esto, dice verso 16, ya está ahí, de favor, hijito. No funciona, se inhibió. Bueno, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pongan atención, no sirve la máquina. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces la primera palabra dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces habla de un misterio, ¿verdad? Y este misterio está revelado en las Escrituras. Pablo nos habla del misterio, no lo tenemos que encontrar, ya Pablo lo dice aquí. ¿Cuál fue el misterio? Dice, Dios fue manifestado en carne. Hermanos, esto es algo maravilloso, que Dios, siendo Dios, con todo su poder, su majestad, se haya manifestado en carne. ¿A qué se refiere carne? Que tomó un cuerpo humano en Jesús, ¿sí? Cuando nació Jesús, su nacimiento fue sobrenatural, todos lo sabemos, ¿verdad? Que Dios tuvo un hijo, ¿verdad? Con María. O sea, el Espíritu Santo vino sobre María y vino Jesús. Ahora, entendamos que fue un embarazo igual que todas las mujeres, ¿sí? Al nacer hubo sangre, ¿sí? Pero el Hijo de Dios es especial, o fue especial porque era simiente de Dios y simiente de hombre, ¿verdad? La mujer fue el medio, ¿verdad? María, la muy favorecida, como dice la Escritura. Y de ahí vino Jesús, nacido sin pecado, nació sin pecado, porque la simiente de Dios vino a María. Entonces el Hijo de Dios, se llama Hijo de Dios porque su Padre lo engendró en María, ¿verdad? Entonces fue tan maravilloso esto, hermanos, que cuando Él nació, pues hubo asombrosas revelaciones a los pastores. Ahora, lo que nos habla es que Dios se revela a gente sencilla, gente que busca a Dios. Vayan a Lucas 2, de favor. Lucas 2. Verso 8. ¿Ya sirve la máquina? Todavía no. Lucas 2 dice,
Verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores normales, comunes, que apacentaban ovejas. Dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Vieron un resplandor que nunca habían visto, ¿verdad? Por eso vino esta manifestación, para que ellos creyeran. Verso que sigue: pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, para toda la nación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo, la palabra es Cristo, significa ungido. ¿Qué es Cristo el Señor? Lo esperaban, porque las profecías hablaban de que vendría un Mesías que traería salvación eterna al mundo. Dice el verso 12: y esto les servirá de señal: hallarán el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, fueron ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, los pastores vieron esta manifestación y oyeron esta manifestación de los ángeles. Entonces ven ustedes cómo entra Jesús al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos salvación eterna? ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a entender qué significa Dios fue manifestado en carne. Pues que Dios vino a la tierra, caminó en la tierra. Jesús no salió de Judea ni de Jerusalén, Él no visitó ninguna otra nación. Cuando la gente veía a Jesús caminar, es como si estuvieran viendo ¿a quién? A Dios, pero veía nada más la carne de Jesús. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? En Jesús, ¿dónde estaba Dios? En su espíritu, su espíritu. Si la carne se hubiera develado y pudiéramos ver el espíritu, podríamos ver el espíritu de Dios. Por eso dice que es un misterio, ¿sí? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén, amados. Entonces Juan 1:3 nos habla de esto. El apóstol Juan, ¿ya sirve? Todavía no. Juan 1:3 dice, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la esencia de Dios, todo lo que Dios representa. Dice: y el Verbo, y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando alguien veía a Jesús, los judíos no pudieron entenderlo. ¿A quién veían? Veían a Dios. Si ven ustedes, cuando Jesús ya está para irse después de los 3 años de ministerio con los apóstoles, les dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen, porque le pregunta a uno de sus discípulos, Felipe: Señor, muéstranos al Padre, o cómo es el Padre y nos basta. ¿Qué les contesta? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no se refiere a la visión de su cuerpo, a sus acciones, a sus actos que pertenecen a Dios. Uno de los actos más maravillosos es que no se encontró pecado en Jesús. Nadie le encontró pecado. Y debe de impactarte que es el único que dijo. Vayan a Juan 6:48, los que traen Biblia. Juan 8:46. ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Le puedes quitar volumen porque está chillando un poquito?
¿Cómo dijo el Señor? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Qué es redarguir? Es convencer. Dijo, ¿quién de ustedes me puede decir que yo he hecho lo malo? Él mismo lo dijo. Entonces, ¿quién era Cristo en la tierra? ¿Quién era? Dios lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5. Cristo es Dios, bendito por los siglos, ¿verdad? Nosotros ahora le conocemos a través de la Escritura, pero la obtención de la bendición que tenemos fue del sacrificio sustitutorio que Él hizo por nosotros. Él vino a ser el puente entre Dios y el hombre, el gran mediador. Solo Él podía mediar entre el Dios y el hombre. ¿Por qué mediador? Porque tenía la simiente divina, pero también tenía la simiente humana, simiente de hombre. Era el mediador perfecto. Por eso Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Por eso nosotros ahora disfrutamos de la vida eterna. La vida eterna es el conocimiento que Dios nos dio a través precisamente de su Hijo. Y si vayan a Juan 1:2, primera carta de Juan 1:2, y el apóstol dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. El gran apóstol dice, la vimos. Vieron la gloria de Dios en Cristo. Fueron afortunados. Juan fue muy atento, ¿verdad? Y dice que vio a Dios, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida se refiere a Dios, dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando ven a Jesús, dicen, Él es la vida eterna en la tierra, la vida de Dios en el hombre. Entonces, hermanos, para nosotros esta celebración representa mucho, que conocemos a nuestro Salvador. Y la enseñanza es que sí podemos vivir libres de pecado, que podamos decir un día por lo menos de nuestra vida, ¿quién me redarguye de pecado? Ese es el llamado. Fíjate a lo que podemos llegar, a vivir una vida libre ¿de qué? De pecado, de maldad, de iniquidad, de violencia. Imagínate cientos, miles de cristianos viviendo así, libres de mezquindad, libres de envidia, libres de rencor, libres de problemas. ¿Cómo viviría la gente? Inmensamente feliz, porque el pecado destruye todo. Fue el único que dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Y hermanos, no nada más es para Él, porque él realmente pone el ejemplo. Nosotros somos llamados no a ser religiosos, ¿verdad? No ser nada más religiosos, sino a procurar vivir una vida sin tacha, una vida sin pecado, ¿verdad? Que no seamos acusados de ninguna forma de que hemos faltado, ¿verdad? Entonces esa es la meta que tenemos, ¿verdad? De vivir para Dios. Y en Hebreos 1:3 habla lo mismo el apóstol. Hebreos 1:3. Dice, está hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Dios. Lo voy a leer desde el principio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se habló por medio de los profetas, dice, en estos postreros días, fueron los días en que vino Jesús, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces, ¿quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. Entonces, si te dicen, ¿conoces a Dios? ¿Podías preguntar? ¿Podías contestar? Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoces? Por medio de Jesucristo.
Jesucristo, dice la Biblia, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Imagen, ¿qué es una imagen? Es una representación. Jesucristo representa al Padre, dice, la imagen misma de su sustancia, de todo lo que Dios es. ¿Sanó Cristo enfermos? ¿Liberó personas de todo yugo? Los libertó, hablándonos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti y para mí? Que vivamos libre de yugos. ¿Qué es un yugo? Es una atadura, es algo que te hace sufrir, ¿sí? Entonces, siendo la imagen misma de su sustancia, es el mismo Dios, ¿sí?, que habitó por los siglos de los siglos en el cielo y vino a la tierra a través de Jesucristo. Verso que sigue, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios el Padre lo exaltó, ¿verdad? Pero quedó escrito, quedó en la palabra, ¿sí?, que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahora dice, regresamos a 1 Timoteo 3:14 y dice que habla del misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué significa justificado? ¿Qué dijo el Espíritu Santo cuando Jesús subió de las aguas después de que lo bautizó Juan el Bautista? Dijo, se oyó una voz, ¿verdad?, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo lo justificó. ¿Dios se complace en la maldad o en el pecado? Lo está justificando como su Hijo santo. Por eso habla Dios le dijo a María a través del ángel que el santo, el ser que iba a ser santo. Se refiere a sin pecado, inocente, justo. Por eso es que dice Juan, tenemos un Salvador grande para salvar, que entiende bien al ser humano, porque fue hombre y es el mediador entre el hombre para llevar al hombre a Dios. Entonces a eso se refiere justificado. Y dice que fue predicado a los gentiles de ese tiempo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los gentiles de ese tiempo? Pues dicen que eran las tribus perdidas de Israel, que se habían mezclado con los romanos. Vino a salvar a esos gentiles. Vayan a Isaías 9:2, de favor. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso sigue pasando, hermanos. Cuando alguien viene a Cristo, cuando la imagen de Dios en Cristo alumbra a la gente deja la maldad, deja los vicios, deja el pecado. O sea, esto sigue pasando. Porque si ves, aunque el evangelio ya se predicó, pero mucha gente vive en tinieblas. ¿Cuál es la salvación para la gente? El conocimiento de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, tierra de sombra de muerte, sinónimos de tierra de sombra de muerte. Los que moraban en tierra de sombra de muerte es lenguaje figurado, pero ¿a qué se refiere? Tinieblas, ¿qué más? En tierra de sombra de muerte, tinieblas, ¿qué otra? Problemas complicados, sin rumbo, ¿sí? ¿Dónde va mi vida? ¿Qué voy a hacer ante esta situación tan difícil y complicada? Vaya que las hay, ¿verdad? ¿Quién puede salvar? Solamente Jesucristo. Y lo dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Eso fue lo que pasó a nosotros. Vivíamos en sombra de muerte. Cuando vino Jesús, ¿qué pasó? Se hizo la luz y vimos. Y se cumplió lo que dijo el ángel: nuevas de gran gozo que serán para todos. Noticias de gran gozo. Ya Cristo pagó tu deuda.
¿Y la pagó? ¿Cómo la pagó? Total. No quedó a deber nada, ni siquiera un céntimo de tu deuda. Tu deuda está totalmente pagada por Jesucristo. Él la pagó, ¿sí? Al Padre. Dijo: Padre, mi sangre va por ellos. Yo los salvé, son tuyos. Los que tú me diste, yo los salvé, son tuyos. ¿Cómo los presenta? Sin mancha. ¿Cómo estás hoy? Hoy estamos a 20 de diciembre, ¿verdad? 20 de diciembre del 2020. ¿Cómo estás delante de Dios? Espiritualmente hablando, por supuesto. Va a decir: hermano, pues es que en la mañana ya me tuve un altercado con fulanito, con sutanito, ¿no? Ya vienes ahí con la condenación. Pero espiritualmente, ¿cómo te ve Dios hoy 20 de diciembre del 2020? ¿Cómo te ve? Limpio, sin mancha. ¿Lo crees o no? Así te ve Dios. Fíjate, la sangre de Cristo fue el pago. Te ves sin mancha. Eso es Navidad. Nacimiento que te dio vida. Nos dio vida, ¿verdad? Hay gente que dice: no, que el árbol, que por qué poner árbol. Pues es un símbolo que habla de Navidad. No lo adoramos, ¿verdad? Hay gente que dice: no, ¿para qué pones el árbol? Es idolatría. No lo adoramos, ¿verdad? No lo adoramos. ¿O lo estamos adorando? Arbolito de Cristo, le digo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Es un símbolo que habla Navidad. Viene Navidad. Viene celebración de que vino Dios a la tierra. ¿A través de quién? De Jesucristo, su amado Hijo. Y que nos enseña a vivir una libre de violencia, de pecado, de codicia. Una vida nueva. Una vida totalmente nueva, ¿verdad? Eso es Navidad. No es celebración de alcoholismo y de... Lo incluyen las fiestas, ¿no? Pero eso no es fiesta. ¿La fiesta dónde es? Es en el corazón, hermanos, es espiritual. Pero esta fiesta nos lleva a tener buenas relaciones con todos, ¿verdad? O sea, manifestamos que Dios está en nosotros. Así es que concluyo con esto. Salmo 103. Esta es la bendición que tenemos en Cristo. Podemos decir estas palabras aplicadas a nuestras vidas. Dice el verso 1: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Mi ser, ¿qué es mi ser? ¿Qué incluye mi ser? Incluye mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Verso 2: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué grande beneficio hemos recibido: salvados eternamente y para siempre, justificados eternamente y para siempre. Si tú haces lo malo, pues ya tienes las consecuencias, pero el pecado ya fue tratado. Verso que sigue, verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo diría: Él es quien perdonó, porque el salmista habla antes del cumplimiento. Él es quien perdonó todas tus iniquidades. Ya es pasado. Él es quien perdonó, las perdonó en Cristo, todas tus iniquidades. El que sana, el que sanó y sana todas sus dolencias. Verso que sigue: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué es el hoyo? Pues del problema grave, ¿verdad? Del Seol, de los problemas. El que te corona de favores, te corona. Dice, te exalta. O sea, el mundo lo va a ver que Dios te exalta. Que en lo que empiezas a hacer, tú trabajas con tus manos y Dios prospera el trabajo de tus manos. El que te corona, corona de favores y misericordias. Verso 5: el que sacia de bien tu boca. ¿Cómo la sacia? ¿A través de qué? Del conocimiento, porque vas a hablar la palabra. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora vamos a entender, esto no es físico, ¿verdad? Es decir,
tu hombre interior se va haciendo más joven, ¿sí? Más libre, amén. Y puedes disfrutar la vida que Dios te dé hoy, amén, hoy, porque el mañana no llega. Hoy es el tiempo del disfrute. ¿Qué trae Dios contra ti? Nada. Entonces disfruta la bendición que Dios te dio, ¿sí? Ve a tus hijos crecer y di, qué bendición Dios me das de ver a mis generaciones, ver a tus hijos, tus nietos, y tu deseo es que prosperen, ¿no? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, la prosperidad está asegurada. ¿No dice Salmos 37:25? Joven fui y envejecido, dijo David, y nunca vi justo desamparado, uno que se ocupó en adorar a Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Además dice que da, en todo tiempo da, ¿verdad? Y tiene misericordia. Así es que, hermanos, felices celebraciones de fin de año. Ya las tenemos, amén. Es un decir, porque ya las tenemos. Pueden decir, feliz año, pues amén, yo vivo en Dios. Dios tiene a su cargo mi vida, en todo aspecto de la misma. Pero sin embargo la recibimos y nos dicen feliz Navidad, amén. Diríamos feliz celebración del nacimiento de Jesucristo, amén. Padre, gracias por bendecirnos, como siempre lo haces a través de tu palabra, Señor. El apóstol Pablo dijo, indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Los discípulos lo vieron. Juan dijo, Él es la vida eterna que estaba en Dios. Y nosotros ahora en este tiempo disfrutamos de esta vida eterna, que es el conocimiento de tu palabra y de Jesucristo, quien se entregó en rescate por nosotros. Te damos gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas a lo largo de la semana que terminó. Iniciamos una semana con la bendición plena que viene de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén.